Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Em, Vamos a trabajar entonces en química. Em, Vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Nosotros estábamos hablando de lo que era la composición de la materia. Estábamos haciendo como un recuento o una relación entre lo que es la física y lo que es la química y esta relación que existe entre la física y la química. ¿Por qué? Porque hay una relación con física y química, porque estamos hablando de algo que son los materiales, ¿cierto? Entonces, por acá estábamos formulándonos unas preguntas, ¿cierto? Que son el por qué las cosas pueden calentarse, por qué las cosas pueden enfriarse y por qué las cosas cambian de forma. Entonces, cuando hablamos de la unión de la física y la química es porque esos materiales o esas cosas van a sufrir algo que son unos cambios. Entonces, son materiales que van a sufrir cambios por una cuestión de energía. Entonces, para hablar de esas cuestiones de energía, nosotros estábamos asimilando el término de la materia como algo que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Entonces, estábamos diciendo que todo lo que existe, todo lo que vemos, ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ahí en el lugar en donde ustedes están, cada cosa que ustedes pueden ver, el computador, el televisor, la mesa, las sillas, el sofá, el cuadro, la pared, el vidrio, todo lo que ustedes están observando en este momento, en ese lugar donde ustedes se encuentran, todo, absolutamente todo, ocupa un lugar en el espacio. Por ende, cada una de esas cositas, incluyéndose ustedes mismos o incluyéndonos, somos materia. Sin embargo, la materia se va a dar o va a estar, digamos, en diferentes formas, ¿cierto? La vamos a encontrar en algo que se llaman los estados. Entonces, ¿cómo está esa materia? ¿Cómo encontramos las cosas? Nosotros habíamos dicho que las cosas las podemos encontrar en tres estados: en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido. Dijimos que el estado líquido es todo lo que es un líquido. Por ejemplo, el tinto es un líquido, el jugo es un líquido, la gaseosa es un líquido, el agua es un líquido. Tenemos otro estado que en este caso es el gaseoso y dijimos que todo está compuesto por gas. El aire es un gas, el oxígeno es un gas, el vapor es un gas, por lo tanto están en estado gaseoso. Y lo demás, que ya es más sólido, ¿cierto? Tiene una dureza y todo eso. Entonces el pan, las galletas, el celular, el computador, el cuaderno, todo ello está representado en estado sólido. Es una materia en estado sólido. Ahora, dijimos que la materia no solamente cuenta con algo llamado los estados, sino que la materia también tiene unas propiedades, ¿cierto? Entonces, las propiedades que vimos de la materia nos dice que son la masa. Cuando yo hablo de la masa como una propiedad de la materia, es porque la materia, entonces, ese peso de la materia es lo que conocemos como la propiedad de masa. Ustedes tienen peso. Una papa tiene peso. Un sofá tiene peso. Una cortina tiene peso. Un vidrio tiene peso. Una gaseosa tiene peso. En el estado que sea, va a tener un peso. En el estado que sea, va a tener un color. Puede ser color transparente, amarillo, rojo, negro, verde, el color que sea. Esa materia va a también tener una forma dependiendo eh, el tipo
estado, ¿cierto? Según el estado de la materia va a tener una propiedad de forma. Entonces, la forma puede ser redonda, puede ser cuadrada, puede ser triangular, puede ser alargada, diferentes formas puede tener la materia. Usted mira una silla y tiene una forma en específico, la puerta tiene una forma, el balón tiene una forma, el árbol tiene una forma. Ahora, em, esa materia también va a tener algo que es la textura, es decir, cuando yo toco la materia, sea el estado que esté, va a tener una textura. Entonces yo toco un balón y lo puedo sentir blando, lo puedo sentir duro. Yo puedo tocar, por ejemplo, una pared, puedo sentir suave o la puedo sentir áspera, la puedo sentir rugosa, la puedo sentir lisa, de diferentes maneras, texturas. Eh, el tamaño es otra de las propiedades de la materia, entonces dijimos que dependiendo los estados de la materia, podemos decir que tiene una propiedad de tamaño grande, de tamaño pequeño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un río, puede ser grande o puede ser pequeño. Si vamos a hablar de un árbol, puede ser grande, puede ser pequeño, ¿cierto? El volumen es el espacio que está ocupando ese pedazo de materia, sea el estado que sea que tenga. Entonces, va a ocupar un espacio. Entonces, la gaseosa, ¿qué espacio ocupa? Dependiendo, puede ser solamente una copa, puede ser un vaso, puede ser una botella. Y ahí me va a decir qué volumen tiene. ¿Listo? Ustedes ya han estado viendo con la profe Claudia lo que hablamos de los sistemas de unidades. Entonces, si está dado en gramos, en kilogramos, en centímetros cúbicos, en mililitros, en decalitros, en miligramos, en hectogramos, en decagramos, ¿cierto? Entonces, así es como vamos a medir el volumen de esa materia. Habíamos dicho también la clase anterior que la materia va a sufrir unos cambios. ¿Listo? Dependiendo el tipo de materia, va a sufrir cambios de fusión, cambios de evaporación, cambios de condensación o cambios de solidificación. Estos cambios se conocen como cambios físicos. ¿Listo? Son cambios físicos porque yo los puedo ver. ¿Sí? Yo puedo notar el tipo de cambio que se está dando. Hay otro tipo de cambios que yo no puedo ver a simple vista. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, estos cambios, digamos, lo que es la fusión, la evaporación, la condensación, la solidificación, en este caso, es porque van a cambiar de forma. Es decir, van a tener un cambio físico, van a cambiar de forma. Eh, cuando hablo que cambian de forma es porque van a cambiar de un estado a otro. Cambio físico de la materia va a cambiar de un estado a otro estado. Entonces, por ejemplo, la fusión acá me dice, es cuando algo sólido se derrite y se vuelve líquido. Por ejemplo, el helado es algo sólido, se derrite y se vuelve líquido, queda una crema. Por ejemplo, el cubo de hielo se derrite y se convierte en agua, por lo tanto, sufrió un cambio físico que se llama fusión. ¿Listo? Es decir, pasa de sólido a líquido. La evaporación. Dijimos que es un cambio físico también que va a pasar de ser un líquido a convertirse en un gas. Entonces dijimos que cuando el agua de una olla caliente se convierte en vapor, ese vapor sube, ¿cierto? Entonces se está convirtiendo en vapor, se está evaporando, estamos volviendo el agua, que es un líquido,
en vapor porque lo estamos convirtiendo a partir del calor. Dijimos que la condensación es cuando un gas se enfría y se convierte en líquido. Entonces, cuando por ejemplo tenemos el vapor del baño caliente, entonces uno va, se entra a bañar, pone la ducha en caliente y al poner la ducha en caliente, pues empezamos a notar que empieza a haber un vapor. Ese vapor caliente se pega, por ejemplo, en el espejo, ¿cierto? Y se forman gotitas de agua. Uno ve que empieza a caer como agüita. Entonces, ese vapor caliente se enfrió y se volvió agua. Entonces, hubo un proceso o un cambio físico llamado condensación. Y por último, tenemos la solidificación. Entonces, la solidificación me dice que es cuando pasamos de un líquido a un sólido. Es decir, es cuando un líquido se enfría y se convierte en sólido. Se enfría o se congela. Entonces, cuando ponemos agua en el congelador, esa agua se va a convertir en hielo, es decir, se congela. Por lo tanto, se solidifica. Esos son los procesos. Tenemos que hay algo llamado cambio de fusión, evaporación, condensación y solidificación, nuevamente, que son los cambios físicos. Listo, ahí nos está diciendo de qué a qué punto va a cambiar la materia. Pero también vamos a hablar de los diferentes cambios químicos que puede producir la materia. Entonces, cuando hay un cambio químico, es cuando algo se transforma en una cosa nueva. ¿Listo? Ese cambio químico no puede volver a ser como antes, de manera fácil. O sea, se puede, pero es, o sea, no así como tan rápido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, ¿yo cómo hago para saber que ocurrió un cambio químico? Entonces, porque aparece humo, porque aparece gas, porque cambia de color, porque de pronto sale calor o sale luz, porque se forma de pronto una nueva sustancia, porque tiene un olor diferente, todo eso es un cambio químico. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos ver cambios químicos? Entonces, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una torta o un pastel, ¿cierto? Entonces, yo mezclo primero los ingredientes y los pongo en el horno. Entonces, ahí se está haciendo una modificación, hay un cambio, se está formando un pastel, ¿cierto? Yo ya, después de haber hecho el pastel, ya no puedo separar la harina de los huevos. Ya quedó todo mezclado. Si yo cojo, por ejemplo, un pedazo de madera, ¿cierto? La pongo a quemar, pues me va a resultar una ceniza, ¿cierto? Entonces ya la ceniza no se puede volver madera. Por ejemplo, cuando mezclamos el vinagre con el bicarbonato de sodio. Entonces uno mezcla el vinagre con el bicarbonato y eso empieza a formar unas burbujas, ¿sí? Eso se llama una reacción química. Ya no podemos volver al estado normal. Nos habla de la oxidación. Entonces, por ejemplo, un clavo, ¿cierto? Una puntilla. Si uno deja la puntilla en el agua mucho tiempo, pues se va a oxidar, ¿cierto? Entonces, ahí se está dando un cambio químico. Entonces, es diferente hablar de cambio físico a cambio químico, porque el cambio físico solamente cambia la forma, pero va a seguir siendo lo mismo. El helado yo lo puedo derretir, pero sigue siendo helado, ¿cierto? El hielo yo lo puedo derretir, sigue siendo agua. Yo puedo el agua ponerse a solidificar y sigue siendo el agua, sea hielo o no, sigue siendo agua. Mientras que en el cambio químico siempre se va a convertir en otra cosa. Entonces yo quemo y queda ceniza. ¿Listo?
Ahora vamos a hablar de algo que son las mezclas. Nosotros ya habíamos empezado a ver algo relacionado con las mezclas. Dijimos que hay mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces nos dice que las mezclas homogéneas es cuando se juntan los componentes y al juntarlos en las mezclas homogéneas ya no los puedo ver a simple vista. O en el caso de las mezclas heterogéneas sí los puedo ver a simple vista, ¿cierto? Porque hay una mezcla. Entonces en la mezcla homogénea eh, todo se ve igual, pero no los ingredientes. Se vuelve una sola cosa. En la mezcla heterogénea sí puedo ver pedazos, partes, ¿cierto? No se va a ver todo igual, sino que se van a separar los ingredientes. Entonces, digamos, en las ensaladas de frutas, cuando usted come ensalada de frutas, usted puede ver ahí todos los pedacitos de frutas, por lo tanto, esa es una mezcla heterogénea. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para poder, digamos, hacer una separación de mezclas? Entonces, tenemos diferentes procesos de separación de mezclas. ¿Listo? Habíamos dicho que iban a hacer unos experimentos. ¿Cómo les fue con los experimentos? ¿Ya los tienen o no los han trabajado? Los que quedaron en que iban a hacer los No, experimentos. profe, Bueno, aún no lo he trabajado. eso estaba para el otro lunes, porque como, ay, pero es que el otro lunes creo que también es festivo. Si el otro lunes es festivo, nos toca hacer lo mismo, hacer la clase el martes. Entonces, para que lo vayan revisando para el próximo martes. Listo, lo interesante de esto es que, o sea, ¿para qué necesitamos que lo hagan? ¿Para qué necesitamos que lo practiquen? Para que pues pongan en práctica lo que es la separación de mezclas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se hace una separación de mezclas? Listo, Nico. Una separación de mezclas la tenemos que emplear para poder dividir los ingredientes, para volver a separar los ingredientes. ¿Listo? Entonces, una separación de mezclas me va a ayudar a recuperar materiales, me va a ayudar a limpiar, digamos, la basura, ¿cierto? Si yo separo la basura, pues entonces, digamos, esos procesos de que hace, bueno, separe su basura, eso me ayuda a limpiar el medio ambiente. Entonces, estábamos hablando que hay unos tipos de separación de mezclas. Entonces vamos a empezar por este primerito que está acá, que se llama filtración. Es pasar de sólido a líquido. ¿Listo? Entonces, para poder hacer una separación mediante filtración, nosotros vimos el video la clase pasada, tenemos que utilizar algo llamado un filtro. Y ese filtro me va a separar el sólido del líquido. Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo tinto, generalmente uno tiene un filtro, ¿cierto? Cuando es ese tinto como de café, sello rojo o ese de tostado, ¿cierto? Uno pone a hervir el agua, le pone el café y luego utiliza un filtro para poder que solamente pase el líquido, pero el café se queda en ese filtro. Entonces, eso es un proceso de filtración. Cuando nosotros preparamos el jugo, vamos a hacer, por ejemplo, jugo de mora. Entonces, hago el jugo de mora, pero utilizo un colador para que no me queden todas las pepitas de la mora. Entonces, estoy colando el jugo. Eso es un proceso de filtración. Está pasando la fruta de ser un sólido a convertirse en un líquido y la estoy colando. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen preguntas? Bueno, ahora, otra forma de separar una mezcla es lo que llamamos la decantación. ¿Listo?
Entonces me dice acá que la decantación son líquidos que no se mezclan. ¿Cómo así? Entonces, en la decantación se va a dejar que los materiales se separen por peso. ¿Listo? Entonces, en la decantación, uno de esos líquidos se va a ir al fondo. Entonces, por ejemplo, cuando yo mezclo el agua con el aceite va a quedar flotando y el agua va a quedar debajo. Si yo utilizo, por ejemplo, si yo preparo el jugo y lo dejo ahí quietico, reposando, ustedes se dan cuenta que abajo va a quedar el agua y arriba va a quedar lo espeso. Por ejemplo, un jugo de curúa. Uno generalmente lo ve más así. Si tenemos agua y le echamos barro, entonces mezclamos el agua con mucha tierra, abajo va a quedar el agua y se va a formar barro encima. Cuando ustedes, por ejemplo, ponen a hervir la leche queda abajo y encima queda una crema que es como la nata. Eso es cuando se están separando líquidos y no se están mezclando. Entonces queda todo por encima. Eso es la decantación. ¿Listo? Vamos a hablar del otro, que es el tamizado. Entonces nos dice que el tamizado es cuando hay un sólido de diferente tamaño. ¿Cómo así? Entonces toca utilizar algo que es un colador o también se llama un tamiz, por eso viene de tamizado, por algo que se llama tamiz. Ese tamiz lo que hace es que separa cosas grandes de cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando el que queda bueno, sí puede quedar abajo, ¿cierto? O queda encima, dependiendo qué tan denso esté el barro. Entonces, digamos acá en el tamizado, nos dice que la harina y las piedras. ¿Por qué? Porque resulta que, eh, por ejemplo, cuando uno va a preparar algo, una receta en la cocina con ese azúcar que es pulverizado, toca utilizar ese tamiz para que no queden roquitas de azúcar, sino que sea totalmente en polvo. Lo mismo, por ejemplo, en cuestiones de construcción. Ustedes han visto que los maestros de construcción cogen la arena y tienen como una cosita, un tamiz, y empiezan a hacerle ahí a mover la arena y la arena va cayendo así totalmente en polvito y encima en el tamiz quedan las roquitas, queda lo gruesito. Eso es el tamizado. ¿Listo? Eh, Vamos a hablar de algo que se llama la destilación. ¿Listo? Y la cristalización. Entonces me dice acá que la destilación es cuando el líquido se pone a un punto de ebullición. Es decir, cuando yo hablo de punto de ebullición es que yo voy a poner a hervir. ¿Listo? Y en ese caso yo lo pongo a hervir para purificar el agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos está diciendo qué cosas se pueden poner a destilar. Podemos destilar los licores, ¿cierto? Entonces nos dice que uno de los que podemos destilar es el whisky, otro que podemos poner a destilar es el ron, otro que podemos poner a destilar es el vodka. Entonces uno los pone a hervir y de tanto hervir se va a purificar y va a quedar el agua. ¿Listo? Vamos con el otro que nos dice acá que se llama la cristalización. Entonces nos dice que vamos a volver un sólido puro
es la conversión de un sólido puro de una solución. El azúcar y el agua, por ejemplo, es un proceso de cristalización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo someto el agua mezclada con el azúcar a una alta temperatura, a la final pues va a quedar el azuquitar ahí, ¿cierto? Eh, por ejemplo, con la sal también. No sé si lo habrán visto o no. Manden manito. ¿No han visto esos procesos de cuando ustedes ponen a hervir el agua con sal? Entonces, ¿cierto? A veces uno pone a hervir el agua con sal, o sea, uno pone a evaporar el agua para que queden los cristales. Entonces, el líquido tiene que estar disuelto en sal o tiene que estar disuelto, o sea, en el líquido tiene que estar disuelta la sal o el azúcar. ¿Listo? ¿Para qué? Para que yo la ponga a hervir y a medida que se va volviendo vapor, se empieza a evaporar, finalmente van a quedar pues los cristales del azúcar. Pues digamos, lo que pasa es que tú pones a hervir el agua con sal, Felipe, para crear algo que se llama ay, se me olvidó, ay, ¿cómo es que se llama eso? El suero fisiológico. Entonces, el suero fisiológico, cuando ustedes necesitan suero fisiológico para limpiar una herida, para, por ejemplo, los bebés, para limpiarles la secreción de la naricita, todo eso, uno puede preparar el sólido, el, ay, ¿cómo es? Se me olvidó lo que les acabé de decir. Ahora se me fue de la cabeza. Entonces yo pongo a hervir agua con sal y se me crea suero fisiológico, es la cosa. Ese suero fisiológico también es el que uno encuentra en las droguerías que venden los tarritos de suero fisiológico. Esos son para limpiar, digamos, la nariz y eso. Entonces así se forma. Pero si yo dejo el agua hirviendo, estoy haciendo un proceso de separación de mezclas. Entonces pongo a hervir el agua y a hervir, a hervir, a hervir, a hervir, a hervir para limpiar los piercings también. Entonces pongo a hervir mucho el agua que ya tiene sal hasta que ya se seca totalmente el agua y en el recipiente va a quedar, en la olla o lo que sea, va a quedar como ese polvo de la sal o en el caso que fuera azúcar, pues de azúcar. Ese es el proceso de cristalización. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del de destilación, porque miren que está la destilación y está la cristalización. Entonces, el agua del mar necesita llevar a cabo un proceso de destilación para obtener agua pura. Yo pongo a hervir el agua del mar, la pongo a enfriar y luego ya queda limpia, ya la puedo tomar porque acuérdense que si ustedes van al mar, esa agua del mar no se la pueden tomar porque tiene mucha sal. Entonces toca ponerla a destilar. Dime, Sebastián. Por eso estamos diciendo que tú coges el agua del mar y la pones a hervir para poderla purificar. A eso se le llama destilar. Ese es el proceso de destilación para poder purificar el agua del mar. ¿Listo? Para sacarle toda esa cuestión de la sal y todo eso. Acá solamente para separarlo, no voy a dejar que el agua se seque porque si dejo que el agua se seque, ya no estoy hablando de destilar, sino de cristalizar. ¿Listo? Vamos con el otro, que en este caso es la imantación. Entonces, es utilizar imanes. Los imanes tienen algo que es un material magnético. Entonces, el imán separa especialmente el hierro.
Si yo tengo mucho hierro entre la arena, yo paso el imán, el hierro se pega al imán y la arena queda limpia. ¿Listo? Hay muchas cosas que se pegan a los imanes, ¿cierto? Entonces, eso de la imantación me sirve precisamente para separar cosas que tienen hierro. Necesitan tener hierro para poderlas separar. Y por último, tenemos la evaporación. Entonces, es cuando se deja, acá nos muestra lo que nos dice acá en la representación, que el líquido se evapora y queda el sólido. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo agua con sal, se evapora el agua y queda la sal. O sea, la evaporación en este caso es hacer que el agua baje, baje, baje hasta que quede convertida en sal. Es decir, estoy haciendo un proceso también de cristalización. O sea, en el proceso de cristalización requiero de la evaporación. ¿Listo? O igual que decir que mediante la evaporación se logra un proceso de cristalización. Entonces ahí podemos ver que esas separaciones de mezclas se pueden mezclar también, o sea, podemos hablar de evaporación como cristalización o de cristalización como evaporación porque van a llegar casi a lo mismo, ¿cierto? Y hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No questions? Bueno. Entonces, eso es con respecto a la separación de mezclas. Vamos a ver un videíto. Con este último videíto, por hoy damos por terminado entonces este tema de separación de mezclas para revisar quiénes van a entonces a elaborar pues los experimentos. Acuérdense que por eso yo pregunté quiénes querían realizarlos. Ustedes dijeron quiénes querían hacerlo, entonces acordémonos que estamos hablando de cumplimiento, de cumplir nuestra palabra. Si yo me comprometo, si yo decidí levantar la mano porque quería hacer el experimento, pues lo ideal es que cumplamos con nuestra palabra, ¿cierto? Las personas que no levantaron la mano fue porque dijeron, no, no quiero hacerlo, entonces pues listo. Pero entonces si ustedes dijeron que iban a realizar el experimento, entonces para que por favor tengan en cuenta lo que están diciendo que van a hacer, ¿no? Con lo que se están comprometiendo. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna inquietud, muchachos? No, no. Bueno, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Ya ahorita les comparto entonces el espacio para que puedan subir las evidencias de la clase, los que dijeron que iban a subir evidencias. Ya tienen la de educación financiera de esta mañana. Entonces,